Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en un nuevo miércoles de webinar con Capa 8. Hoy es un día muy interesante porque vamos a platicar de un tema relacionado con la protección en la nube, particularmente sobre cargas de trabajo en la nube. Y para ello tenemos unos invitados muy especiales y además es la primera ocasión que tenemos un webinar con ellos, por lo cual estamos muy emocionados, muy entusiasmados. Antes de cederles la palabra, me voy a permitir presentarlos. El día de hoy nos está acompañando el equipo de Intezer. Intezer es una compañía relativamente nueva, pero que está teniendo mucho y haciendo mucho ruido en torno a su tecnología. Tienen algunas soluciones muy interesantes y justamente hoy nos van a platicar sobre la protección de cargas de trabajo en la nube. Para el día de hoy nos acompaña ni más ni menos que la CIO de Intezer, que es Nadia Malinov-Khan. Nadia tiene más de 20 años de experiencia en ciberseguridad. Nadia ha colaborado con otras organizaciones liderando el desarrollo comercial y operaciones de ventas, por ejemplo, con Checkpoint, con Cibera, que fue recientemente adquirida por Palo Alto, y Centrigo, entre otras, ¿no? Nadia ha ayudado a grandes empresas de telecomunicaciones en Latinoamérica a aprovechar una metodología de seguridad ágil y cumplir con varias regulaciones de la industria. También nos acompaña ingeniero de preventa, Giancarlo Lezama. Giancarlo, además de que ahora lo vemos en esta nueva faceta, tenemos ya también varios años de conocerle cuando trabajaba en otra organización. Giancarlo tiene más de 5 años de experiencia en ciberseguridad como ingeniero de ventas con un enfoque en Américas. Eso es lo interesante, incluso en empresas como Darktrace y Dashlane. Giancarlo ha ayudado a presentar, diseñar e implementar soluciones de análisis de malware y seguridad de red con organizaciones de varios tamaños e industria, incluso en banca y en salud. Pues no me resta más que darles la bienvenida, agradecerles mucho su participación, compartirles al público solamente que en caso de que tengan alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, por favor nos lo compartan en el botón de preguntas y respuestas y al final de la sesión, con mucho gusto, Nadia y Giancarlo nos harán el favor de responder. Adelante, Nadia, mucho éxito, bienvenida. Muchas gracias, Juan Pablo, y buenos días a todos. Vamos a empezar con la presentación y no se preocupen que la parte más divertida y más activa la va a tomar Giancarlo con la demostración del producto. Un poquito sobre Intezer, como bien dijo Juan Pablo. Intezer es una empresa joven, tenemos sedes en Estados Unidos y también el desarrollo en Israel. Si bien, como escuchan, soy argentina, vivo en Israel y desde acá estoy con el equipo. Como ven, tenemos empresas, clientes de empresas de todas las verticales y también empresas como Intel, OpenView y Samsung, que son inversores, y por lo general Intezer tiene muchas publicaciones de interés tecnológico, como pueden ver acá, y los fundadores también vienen con un background muy técnico del ejército israelí, y como pueden ver también fundadores de CyberArk. Bueno, ahora vamos a pasar a lo interesante. Intezer se fundó justamente para crear un sistema inmunológico compartido a nivel mundial contra códigos maliciosos. Básicamente quiere decir que hacemos lo mismo que hizo Pfizer contra el COVID, pero para las amenazas cibernéticas. ¿Cómo? Recordamos cada pedazo pequeño de código, ¿okay? Ya sea de una amenaza cibernética que se haya visto en la historia, y tratamos de utilizarlo para crear una vacuna, por así decirlo, para la organización, cubriendo de esta manera mutaciones, variantes o cualquier reutilización de este código malicioso. Como sabemos, los desarrolladores siempre reutilizan el código, tanto sea para crear un nuevo software bueno, o también para utilizar un software maligno. Entonces, para nosotros esta detección de código reutilizado es muy eficaz para detectar amenazas cibernéticas, y vamos a ver cómo aplicamos esta tecnología justamente para la seguridad en la nube. Si nos fijamos acá, tenemos unos ejemplos de ataques en la nube. Vemos que tienen un común denominador. ¿Okay? Acá vemos. Siempre estos ataques tienen que ejecutar un código no autorizado en tiempo de ejecución. Como vemos acá, hay docenas de vectores de ataques, ¿okay? Que los atacantes pueden utilizar para entrar. Puede ser vulnerabilidades, mala configuración,
cadena de suministro, como vimos hace poco Casea, por ejemplo, pero eventualmente todos estos ataques deben de ejecutar código malicioso en tiempo real para poder hacer algún daño, como vimos en la diapositiva anterior que les mostré. Entonces, me pregunta cuál es las mejores prácticas, ¿okay? ¿Qué es lo que hay que hacer para tener una buena seguridad en la nube? Lo que nosotros aconsejamos es tener un enfoque dual, ¿ok? O sea, hacer lo básico para mitigar los vectores de ataques que vimos, corregir las vulnerabilidades, fortalecer el sistema, tanto como sea posible, para disminuir la probabilidad del ataque en primer lugar. Pero también hay que ser conscientes de que puede haber una brecha, ¿ok? Y tener protección en tiempo de ejecución para poder responder a los ataques reales y en tiempo real. No es realista cerrar todos los vectores, por supuesto, se necesita mucho tiempo para corregir las vulnerabilidades, siempre hay vectores que son prácticamente imposibles de remediar, como la cadena de suministro que mencioné, o vulnerabilidades desconocidas. Y aquí es justamente donde Intezer se enfoca, proporcionando la mejor protección en tiempo real, en tiempo de ejecución. Y ahora voy a explicar a qué nos referimos. Nuestra misión es proporcionar la mejor protección del mercado en tiempo de ejecución, ¿okay? A todos los servidores de la nube o Linux. Monitoreamos toda el stack, ¿okay? En tiempo de ejecución, máquinas virtuales, Kubernetes, contenedores, etc. Y cada pieza de código, ¿okay? O de aplicación que se esté ejecutando. Como ven, hay mucho código ejecutándose en sus sistemas, de códigos de terceros, códigos de software propiamente de ustedes, sistema operativo, imágenes de contenedor, etc. Organizamos todo este lío, ¿okay? Para poder brindarles una completa visibilidad de todos los lugares donde puede existir software en la nube, y usamos justamente esta información con la tecnología que expliqué al principio para poder detectar cualquier código no autorizado, no solamente malicioso como vago, sino no autorizados, y poder proporcionarles las herramientas para poder, detectar esto en tiempo real. Y ahora, para que no quede en teoría, voy a pasar la pantalla a Giancarlo para que les pueda demostrar. Muchas gracias, Nadia. Denme un segundito para compartir pantalla. Perfecto. Entonces yo voy a profundizar un poco más sobre el ambiente de seguridad en Linux. Aparte de lo que hace nuestro sistema y cómo hacemos las detecciones, tener un poco más de información sobre lo que son los ataques. Nadia enseñó un par de ejemplos al inicio, pero lo que yo voy a hacer es profundizar un poco sobre, primero, ciertas campañas que nosotros hemos descubierto de tipos de malware, especialmente en criptomonedas, que son muy interesantes para los malos actores que quieren entrar a los entornos de organizaciones y minar criptomonedas, como un ejemplo muy importante, porque con tantos recursos en la nube, y con la nube que está ganando mucha popularidad estos días, tienen casi un espacio infinito para poder minar, si pueden obtener acceso dentro de esos entornos. Entonces ese va a ser un caso que les voy a explicar con un poco de un ejemplo práctico de Tesla, y también, después de eso, enseñarles un poco sobre lo que ha pasado recientemente, cómo está incrementando el número de ataques y tipos de ataques en Linux, y de ahí vamos a ver un poco de cómo nosotros detectamos esas amenazas en tiempo real con nuestra tecnología. Comenzando con los mineros, por ejemplo, de una campaña que encontramos de XMRig Malware. Esto fue a finales del año pasado, en diciembre, donde sacamos un blog post sobre un gusano que está escrito en un lenguaje Golang, que en realidad poco a poco estaba saliendo esto, porque esto fue en realidad una novedad para nosotros, que se están escribiendo en otros lenguajes, evadiendo detección, moviéndose entre sistemas operativos, no solo entre servidores de Windows, pero también hacia los de Linux.
Lo que fue muy interesante para nosotros fue la falta de capacidad en detectar las amenazas en Linux, especialmente con este ejemplo. Cuando nosotros revisamos Virus Total, por ejemplo, la cantidad de detecciones fue en realidad 0, lo cual nos dice mucho que inicialmente, si nosotros estamos viendo esto y no hay detecciones, que nos parece un poco extraño, ¿no? Porque se supone que hay herramientas en Linux y que hay herramientas haciendo estas detecciones, pero el potencial de hacer una detección en ese sistema operativo parece que está muy baja estos días. Entonces, poco a poco han estado sacando mejores detecciones, usando otras formas de detección en forma de detección de anomalías, en firmas, en reglas, pero por lo visto he estado un poco lento en alcanzar una buena detección. Y bueno, en parte de cómo trabaja este tipo de amenazas, en particular con la nube, sea una nube privada, en un data center de una organización o en una nube pública como en Amazon, de Google o de Microsoft. Los atacantes buscan vulnerabilidades para entrar a estos entornos de las organizaciones y usar esas vulnerabilidades, explotarlas para entrar a los servidores Linux y poder ejecutar este tipo de malware. Lo que van a buscar es, en realidad, lo más importante en estos casos de criptomonedas es el poder de computación. Entonces quieren usar el CPU, quieren usar la memoria que tienen estas organizaciones, que ya tienen tanto de esos recursos. Y el problema para las organizaciones después es el costo que viene para ellos, por un lado, ¿no? La salud del servidor, el tiempo de detectar la amenaza, el costo en CPU, en memoria, que a veces, por ejemplo, en nubes públicas están pagando por el minuto por esos recursos. Y eso incrementa el costo para las organizaciones, algo que no es de ventaja para ustedes, pero que es ventaja para los atacantes. Y el tiempo también del negocio en arreglar el problema pues, se alarga entre la investigación, en saber cuáles recursos están infectados, qué es lo que tienen que limpiar, cómo pueden parar esto en el futuro, prevenir en el futuro. Entonces, pues como nosotros encontramos esto en una investigación, quiero enseñarles un ejemplo práctico sobre el cryptojacking, donde toman control de recursos y pueden utilizarlos, como les expliqué, para minar criptomonedas. En este caso, Tesla, una empresa bien conocida, con muy buenos autos, y uno pensaría que hasta una organización también conocida tendría una buena seguridad. Y pues tal vez por algún lado sí lo tienen, pero como puede pasar hasta en una organización muy grande y famosa y en cualquier otra en el mundo, siempre hay algún vector que pueden tomar ventaja de un atacante. En este caso, lo que vemos fue de una consola de Kubernetes, donde en la nube tenían aplicaciones web que están usando para hacer cálculos, para coger metadata de los autos y hacer pruebas de autos. Entonces, lo que encontramos, de acuerdo a las investigaciones del grupo que encontró este ataque, fue que la consola estaba sin protección, no había autenticación, si encontrabas el puerto necesario por red para conectarte a la consola, tú podías entrar, nadie se daba cuenta, ¿no? Entonces, teniendo ese acceso, podían encontrar los credenciales necesarios para entrar al recurso de Amazon que Tesla estaba utilizando y con esos credenciales acceder a los recursos en nube. Entonces, los recursos de Kubernetes, donde están ejecutando sus aplicaciones en contenedores, los atacantes pudieron usar esos contenedores para ejecutar el código de criptomonedas, para minar. Y en una organización tan grande, es casi un poco difícil porque como usan tantos recursos de computación, de CPU, de memoria, el uso extra que ellos implementan para minar, casi no se dan cuenta porque ya están pagando tanto por eso que no se dan cuenta del ataque.
lo cual es muy interesante, pero adicionalmente habían otras formas en que evadían la detección, ¿no? Y por red es una de las más importantes. Evadieron detección por ejemplo, dentro de la infección de esos recursos en nube, la conexión entre esos recursos a servidores externos fue escondido de ciertas maneras. Una de ellas fue usar no unos servidores públicos de mineros, pero unos servidores privados de los atacantes. Y lo que hace eso es que hasta si tienen fuentes de inteligencia, esas fuentes no van a saber nada de un nuevo servidor que no es parte de un pool público de mineros, ¿no? Entonces, eso por una parte. La otra, que escondían la IP atrás de Cloudflare, usando diferentes IPs, intercambiando IPs y no sabiendo dónde está el servidor o cuál conexión pertenece a ese servidor de los atacantes, más difícil encontrarlos. Y también que usaron puertos desconocidos, no frecuentemente utilizados, entonces no como el puerto 443, 80, para comunicarse por internet, fue algo que sería más difícil de detectar y entender que eso es la conexión utilizada por ellos. Y también que reducieron el consumo de CPU, entonces hasta si el sistema te diera un log del consumo de CPU, en todos estos recursos, implementaron para que el malware use un consumo más bajo de CPU para evadir detección también. Y hay herramientas, por ejemplo, en Amazon, CloudTrail, por ejemplo, que uno obtiene logs de los sistemas y uno puede revisar, por ejemplo, que mi CPU está un poco más alto de lo normal, lo cual es muy interesante porque si no me doy cuenta de este incremento y el incremento no es muy alto, ¿cuándo me voy a dar cuenta de una anomalía como esa? Y hasta con las herramientas de anomalías uno no se daría cuenta muy bien. Por ejemplo, entre los cambios de IP, entre los servidores no siendo muy comúnmente conectados, que los servidores no son partes de un pool público, usando puertos extraños. Uno tal vez vea esta información de cierta forma, pero después para encontrar exactamente qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo estas conexiones, ahí se hace un poco más complicado tener esas respuestas, ¿no? Entonces, la única manera en realidad para detectar eso es cuando se está ejecutando, poder revisar en el mismo código qué es lo que se está ejecutando. Uno lo puede pensar desde el punto de vista de un EDR, de un antivirus, lo cual, por lo visto, poco a poco están implementando más, pero no es muy común ver en la nube como es ver en un on-premise, en máquinas de usuarios o hasta en servidores privados. Pero, ¿qué nos dice esto? ¿No? Solo este año yo puse un par de fotos de los ataques que nosotros hemos encontrado y que han encontrado en otras fuentes, pero estos ataques solo están siendo más y más comunes por medios de diferentes vectores para por diferentes razones. Pueden ser para distribuir ahora ransomware también, para minar criptomonedas, lo cual es lo más popular por el consumo de recursos de computación, con vectores diferentes, usando imágenes de Docker, poniendo algún tipo de código malicioso dentro de ellos, y que la gente pensando que son imágenes legítimas, instalándolas y poder ejecutar esos contenedores de las imágenes que descargaron en sus recursos de cómputo. Usando APIs con vulnerabilidades, malas configuraciones en los APIs del mismo Docker, cierto malware, por ejemplo, de Intezer que descubrimos que se llama Docky, obtenió acceso dentro de recursos justamente por medios de malas configuraciones en los APIs de Docker. Entonces solo encontramos más y más de esto y nosotros decidimos que hace poco, para encontrar una manera de detectar esto en tiempo real, usando la tecnología que Intezer ya ha tenido por varios años. Y esa tecnología es a base de reutilización de código, lo cual les voy a enseñar unos ejemplos en nuestra plataforma en un minuto,
pero para tener un sentido de esa arquitectura, esencialmente esto es un sensor, un agente que pueden implementar dentro de máquinas virtuales, dentro de los nodos de Kubernetes o en los contenedores de Docker, por ejemplo. Y en tiempo real va revisando lo que se está ejecutando dentro de esos recursos. Entonces, esto se puede conectar, por ejemplo, a un SIEM, como hacen con otras herramientas de seguridad para recibir alertas, saber que en tiempo real que hay un ataque de código malicioso, por ejemplo. Y este código malicioso nosotros lo detectamos usando esta idea de reutilización de código, lo cual encontramos que el código se reutiliza por los atacantes varias veces porque como en una forma legítima uno utiliza código que uno ha creado antes, código open source de diferentes fuentes, uno reutiliza ese código y es más fácil llegar a crear tu nueva aplicación, tu nuevo malware o código legítimo para nuevo software. Entonces, lo que nosotros encontramos fue que eso fue una manera de hacer detección y nosotros con este concepto, por ejemplo, con un archivo, cogemos el archivo, lo hacemos en pedacitos que llamamos genes, entonces cada gen tiene unas funciones de código y esas funciones nosotros los comparamos con una base de datos nuestra que tiene billones y billones de pedazos de este código y nos puede decir exactamente qué tipo de código es. Si es, por ejemplo, de código de Red Hat Linux, si es código malicioso de algún tipo de malware, si es código nunca visto antes, ni por nosotros o otras fuentes, y el código común, ¿no? Entonces, diciéndote exactamente lo que contiene este archivo y cuando viene relacionado con el tiempo real, con lo que se está ejecutando, por ejemplo, un ejecutable que se está viendo ejecutado dentro de mi servidor Linux, voy a poder ver exactamente qué tipo de código es, si es legítimo o si es un tipo de malware. Para implementarlo, como les dije, es un sensor, pero se pueden usar diferentes utilidades que tienen ya en la nube, por ejemplo, con Kubernetes, el daemon set para hacer implementaciones automáticas. Entonces, si hay nodos en mi entorno de Kubernetes, automáticamente empujar los sensores ahí y poder empujar un sensor automáticamente cada vez que un nuevo nodo se genera. Y lo mismo podemos hacer con scripts por medios de Ansible, Terraform, otros tipos de herramientas de implementación en diferentes nubes privadas o en nubes públicas, como de Amazon, Azure o de Google Cloud, y integrar el sistema con SIEMs como Splunk para alertas de correo o alertas por Slack o otras utilidades. Entonces, ahora con toda esta información que les di, les voy a enseñar un ejemplo práctico por medios de la plataforma. Ahora, la plataforma lo que nos dice cuando implementamos los sensores en estos recursos, pueden ser recursos en máquinas virtuales, en los nodos de Kubernetes, en contenedores, pero lo que va a hacer el sensor en su momento, y como lo pueden ver aquí en nuestro dashboard, es ver que está todo en este momento, en mi mundo ideal, en este ejemplo, que todo está completamente limpio, ¿no? En 206 nodos, todo está limpio. Y en estos nodos yo puedo ver exactamente cuáles son estos nodos. Entonces, mis recursos incluyen les voy a enseñar un par de ejemplos. Aquí un Docker host, entonces contenedor, un nodo de Kubernetes, servidores, máquinas virtuales. Todo está conectado en este momento. Todos tienen diferentes utilidades, pero todos tienen el mismo sensor y todos están siendo analizados de la misma forma. Todo lo que se está ejecutando en estos momentos. Ahora, para todo lo que está activo en ejecución, veo que todo es código de confianza. Si yo quiero ver un poco más de información sobre eso, yo puedo ver que el veredicto de cada pedazo de código, por ejemplo, si cojo de algún agente aquí, hasta puedo coger de nuestro mismo sensor,
pero pongamos este de acá. Tiene un veredicto de que este código es de confianza y tenemos que esto está ejecutado en 3 diferentes recursos en mi entorno y están ejecutándose todavía en este momento. Y lo mismo podemos ver para cada pedazo de código que se está ejecutando en su momento. Ahora, lo que es interesante es un desvío de esto, ¿no? Porque yo veo que todo está normal y no, en realidad no voy a recibir alertas sobre esto, ¿no? Si todo está normal, está bien, pero ¿cómo encontramos algo malicioso, ¿no? ¿Cómo se ve eso? Entonces, como un ejemplo, vemos aquí ahora una diferente distribución de código. Ahora hay un poco de código malicioso en un solo nodo, pero ahora voy a poder ver exactamente cómo sabemos que es malware y específicamente de cierta familia de malware. Entonces vamos a ver la alerta. 3 preguntas muy importantes antes de entrar en una alerta y revisar la información es que uno quiere entender qué tipo de amenaza es esta, en dónde se ejecutó, fue solo en un nodo, fue en varios, y cómo fue que logró ejecutarse esto en primer lugar, ¿no? Entonces, esas 3 preguntas. La primera, nosotros damos exactamente la familia y el veredicto sobre el archivo, lo cual vamos a poder ver aquí en el análisis genético. Esto es la parte fundamental de Intezer. Esta es la tecnología que nos deja decirles exactamente de qué está compuesto el archivo. En este caso es un ejecutable de Linux con 30% casi de código de Mirai. Entonces Mirai, si no lo conocen bien, tenemos una descripción dentro de la plataforma y nos puede decir que en este caso Mirai es parte de un malware que genera ataques distribuidos de negación en sistemas. Entonces, tomando control de diferentes sistemas, puede ser en todo el mundo, y tratar de negar acceso a ciertos sistemas en otras organizaciones. Esto ha pasado hasta con Amazon en cierta ocasión. De esto se escucha, se escucha en las noticias si uno quiere entender si uno es parte de eso, ¿no? Uno no quiere en realidad ser parte de nada de infecciones, pero en este caso, si fuera la ocasión en que tengo una infección como parte de un botnet, voy a entender que esto es exactamente de ese tipo de código malicioso. Lo que uno ve también, lo que es interesante, y en realidad para malware, cómo se puede evolucionar, donde cogen código de diferentes lados, hasta pueden coger de diferente malware, de diferentes utilidades administradoras, como de diferentes recursos open source, por ejemplo, que dejan tener acceso a información de red, acceso remoto y diferentes cosas. Uno puede coger código de esos recursos, implementarlo en su propio malware y hacer algo totalmente nuevo, ¿no? Entonces, por eso es que a veces las detecciones en firmas no encuentran algo fácilmente en el futuro, porque como puede cambiar tanto, la firma tal vez no alcanza con lo que es el cambio en ese código malicioso. Lo que hacemos nosotros es exactamente detallar de qué está compuesto, y a base a esto, no importa cuánto cambie la cantidad de código malicioso, de diferentes familias, de bibliotecas diferentes que se pueden usar en diferentes aplicaciones, código común, código legítimo, nosotros vamos a poder detallarlo. Y por eso tenemos tan buena detección en este caso. Entonces, eso es la forma en que nosotros podemos dar las evidencias por un malware y específicamente la clasificación. Para regresar al ejemplo, en mi entorno yo sé dónde está ubicado este malware. Se ejecutó dentro de una máquina virtual en Amazon Linux, parte de un clúster de Kubernetes. Entonces, lo cual me indica que hubo una ejecución en algún contenedor, en este caso un contenedor que está ejecutando Apache Struts. Pero lo que van a ver de forma muy interesante es, y a respuesta a la tercera pregunta, cómo se ejecutó este malware, ¿no? Entonces lo que vemos es que el contenedor se está ejecutando de una forma normal, pero lo que vemos es
ahora aquí lo voy a agrandar un poco, es este proceso de acá. Este es un proceso en Java que tiene una vulnerabilidad que se puede explotar para ejecutar código arbitrario. Entonces, lo que me deja es ejecutar con un shell nuestro archivo conteniendo el malware de Mirai, ¿no? Y de lo más interesante al final, cuando uno quiere hacer respuesta, es tengo que poner todo este recurso en cuarentena, tengo que bajarlo y poner en pausa todo lo que tengo en producción, algo que va a ser más lento y va a tomar mucho tiempo y costo a nuestra organización, a los servicios que damos a clientes. No queremos hacer eso, queremos poder evitar eso. Y por eso nosotros en encontrar el proceso exacto que ejecuta el código malicioso, podemos terminarlo cuando está todavía en modo de ejecución. Entonces, lo identificamos exactamente y tienen la opción de terminar el proceso y esto se puede hacer de forma automática también. Para terminar con los ejemplos, voy a enseñar 3 cosas más, ¿no? Que pueden ser relacionados a la cadena de ataques, como vieron en el de Tesla. Primero es, por ejemplo, de un comando sospechoso para generar un shell inverso. Entonces, para ejecutar dentro de mi recurso, para que mi recurso se conecte al servidor, a la máquina del atacante, ¿no? Entonces, en lugar de desde el atacante hacia el servidor mío, pero del servidor mío para el atacante, porque ellos encuentran la vulnerabilidad necesaria. Por ejemplo, aquí, otra vulnerabilidad en Java, en este ejemplo, parecido al último que les enseñé con Mirai, donde pueden ejecutar el shell. Y lo interesante es que hasta viéndolos en los procesos, no se ve, se ve que usaron un shell, pero no se ve el comando. Pero lo interesante es que nosotros agarramos ese comando y podemos ver, y con el contexto podemos ver a dónde se conectó con este shell, ¿verdad? Entonces, desde mi servidor hacia este otro servidor del atacante. Entonces, esto pueden usar para exfiltrar datos. Otra parte de un ataque que no había mencionado todavía, pero por ejemplo, en el caso de Tesla, si hubiera información sensible de clientes, felizmente no fue algo de pruebas, pero si fuera de clientes, eso sería una buena manera para exfiltrar esos datos. Entonces, podemos ver con esto el potencial de este tipo de comando. También parecido, coger más información sensible de los nodos de Kubernetes para conseguir accesos a más recursos dentro de ese clúster en Kubernetes. Con la información también de cómo este comando se relaciona al MITRE ATT&CK para saber que esto es de conseguir información de recursos, que puede leer archivos, que puede encontrar información sobre la víctima. Entonces encontramos más contexto sobre estos comandos extraños que vemos en mi entorno. Y por último, les dejo con un ejemplo de XMRig Miner. Entonces este ejemplo, como lo que vimos de criptomonedas, es un poco más avanzado porque en este caso, este ataque no deja trace en disco. Lo único que hace es que va directamente a ejecución en memoria, no deja evidencias. Ven que con esto de acá, lo que me está indicando es que está indicando que no hay nada en disco, no hay un archivo salvado ahí. Si había algo ahí, está borrado y ya no vamos a encontrar trazas de esto. Para detectar eso, más complicado porque tendríamos que estar buscando manualmente que esto está pasando en memoria, directamente, lo cual, pues sí, sería más complicado. En tiempo real es más fácil poder detectar que esto está pasando, pero hasta si encontramos lo que se ejecutó, para identificarlo y clasificarlo de lo que es, más complicado todavía. Y por eso es que nosotros, de nuevo, para poner énfasis de nuevo en la clasificación de cómo hacemos para decirles exactamente qué tipo de código es y para que entiendan qué tipo de capacidades tiene, qué tipo de respuesta se requiere, si esto es solo un criptomonedas o si también un ataque de criptomonedas o si también es algo en conjunto con las otras amenazas que
con los otros comandos que vimos en los ejemplos anteriores. Si parece que hay potencial de exfiltrar datos, si solo es para coger mis recursos y ejecutar este código malicioso. Entonces, eso es lo que queremos saber, esto es lo que les podemos dar de visibilidad con la plataforma. Y entonces, lo que les voy a dejar, por último, aquí con la información sobre el producto. Para terminar con el sensor está desarrollado en Rust, un lenguaje para la nube, entonces es algo nativo que nos deja ejecutar el sensor de una forma que no va a consumir muchos recursos para los entornos de organizaciones. Tenemos un límite en cuántos recursos va a consumir, porque sabemos especialmente en los recursos que son muy precisos en cuánto consumen en costo de cómputo. Necesitamos ser eficientes ahí. Y para no hacer que caiga el recurso, nosotros trabajamos en modo de usuario, no tenemos un modo núcleo donde puede haber algún error y hacer que caiga todo el contenedor o todo el servidor. Para implementar el sensor es una forma muy sencilla, como les había enseñado. Si quieren probarlo, pues una sola línea de comando para instalar un sensor y de forma de script muy fácil por medios de las otras herramientas que les había mencionado. Para dejarles con esta información, en resumen, los ataques están subiendo mucho estos días en Linux. Se está viendo bastante solo en este año, como les había enseñado. Y para poder hacer esas detecciones, nosotros tenemos una tecnología para detectar en tiempo real, sin políticas o reglas manuales. Todo se hace automáticamente, especialmente la habilidad de terminar esos procesos maliciosos automáticamente con todo el contexto necesario sobre qué tipo de código es. Entonces, por eso también nosotros tenemos la mejor detección en Linux por medios de esa tecnología que nos deja ser muy precisos. Y los gastos en tener falsos positivos, en tratar de conseguir un veredicto y clasificación sobre ese código, entrar entre varias alertas de anomalías, nosotros no caemos en eso. Nosotros reducimos falsos positivos, somos muy precisos en decirles qué tipo de amenaza es y van a poder responder muy rápidamente con esta herramienta. Y les agradezco mucho por su tiempo. Si quieren conseguir más información sobre nosotros y lo que estamos encontrando en la nube con amenazas en Linux, nosotros tenemos un blog también muy interesante con bastante información sobre estos tipos de amenazas. Perfecto, Giancarlo, muchísimas gracias. Muy interesante. A mí me encantó la manera que nos explicaste con base en los ejemplos de Tesla y demás, me pareció increíble. Y nos deja, ¿no?, entrever que mucho código se está reutilizando y que justo a través de este tipo de soluciones y que además están pensadas y nacen en la nube, es que nosotros podemos pues identificar todas estas amenazas y protegernos, lo cual me parece muy relevante dado el contexto actual. Una pregunta, Giancarlo, y espero no meterte en aprietos, pero con base en los últimos ataques que hemos estado viendo, ya ves que estas semanas ha sido una verdadera locura, desde lo que ha sucedido con Colonial Pipeline, con JBS, ahora lo que sucedió este fin de semana. ¿Qué pudiéramos haber evitado a través de una solución como Intezer? Claro. Entonces, una de las cosas muy importantes con eso, y voy a regresar con uno de estos ejemplos de aquí, en los casos, por ejemplo, de supply chain attacks, por ejemplo, y lo que vemos, digamos, arriba a la izquierda en lo que estoy enseñando ahorita, donde la gente instalaron imágenes de Docker con puertas traseras, ¿no? Lo que incluye en esto es poder implementar código malicioso. Pueden imaginarlo como en GitHub, en un recurso así, donde tienen su código, y de alguna manera un atacante implementa ese código malicioso que después va en producción y una organización sin darse cuenta está ejecutando el código malicioso justamente que implementaron los atacantes. Entonces, si digamos que esto fue en un servidor, ese código malicioso está supuestamente en una imagen legítima,
de Docker, lo están ejecutando en un servidor Linux, con el sensor de Inteset, nosotros vamos a ver ese desvío, como les había enseñado aquí en nuestro ejemplo. Déjenme revisar acá. Entonces, cuando vemos la diferencia entre qué tipo de código hay dentro de un archivo, digamos que es un ejecutable que viene de un ejecutable supuestamente legítimo que nosotros hemos generado como organización. Se está ejecutando y si hay un pedazo de código, digamos que es de Mirai o de un nuevo malware, o código reutilizado de malwares que ya existe, nosotros lo vamos a ver detectado en tiempo real dentro de la plataforma. Y esto es muy importante con los ataques de supply chain, porque en varios casos uno no se da cuenta hasta que ya se está ejecutando. Uno puede hacer revisiones de vulnerabilidades en código, pero al fin del día, si hay código malicioso, que no se va a dar cuenta hasta que se está ejecutando dentro del servidor, casi imposible. Y por eso ven que estos ataques están ocurriendo desde SolarWinds a Kaseya y varios otros. Muy difícil darse cuenta de esta detección. Sí, claro, claro. Y la verdad es que además parece ser que va a ser el camino que van a estar utilizando estos grupos cibercriminales, ¿no? El hecho de montarse sobre o aprovechar pues la cadena de suministro como tal, ¿no? Y las plataformas que están otorgando otros proveedores, parece ser el camino fácil, ¿no? Y en efecto, a través de esta identificación, de reutilización de código, pues puede ser una manera muy interesante en la que pudiéramos nosotros protegernos, ¿no? Una duda, platicabas durante la charla sobre el tema de protección en servidores con sistemas operativos Linux, que me pareció muy interesante. ¿Cuál es el principal diferenciador de esto? ¿Por qué no utilizar otro tipo de solución y por qué Inteset, sobre todo y particularmente en estos entornos? Claro, entonces en estos entornos nosotros, por parte de la detección, y una de las cosas muy interesantes de lo que damos, en otras herramientas van a encontrar varias técnicas, por ejemplo, de detección en anomalías, para ver qué tipo de actividades extrañas están ocurriendo dentro de un servidor, ¿no? Pero como les dije, hay un problema con eso, y también con las firmas, que de cierta forma, o las firmas no van a agarrar, si no están bien actualizadas, si no tienen toda la lógica para encontrar firmas alrededor de un nuevo malware, un nuevo variante, por ejemplo, lo cual nosotros siempre estamos encontrando que es un problema, va a ser difícil hacer la detección en el futuro. Con anomalías, ver esas alertas de actividades extrañas genera más alertas que un analista tiene que revisar. Y eso causa más tiempo de investigación, teniendo que encontrar la información alrededor de qué tipo de ataque es este también, ¿no? Porque hasta si hay actividades extrañas, tengo que poder clasificar lo que es esto. Es un ataque de criptomonedas, me estoy infectando para ser parte de un botnet, esto es para exfiltrar datos, ¿qué está pasando exactamente? Entonces nosotros lo que damos es una clasificación exacta de lo que es el código malicioso. Hasta si tienes solo un poco de trace de ese código, nosotros lo vamos a encontrar. Algo muy difícil de hacer cuando solo estás viendo actividades extrañas en una herramienta. Entonces, por eso es que cuando nosotros damos alertas como las que les enseñé, no son en grandes cantidades, porque no estamos buscando todas las actividades del mundo que está haciendo este malware. Nosotros estamos analizando el mismo código para decirte qué es. Excelente, excelente. Pues invitamos aquí a la gente que nos acompaña, si tienen alguna duda o inquietud, por favor nos la compartan en el botón de preguntas y respuestas. Mientras tanto, yo quisiera hacerte una pregunta adicional, Giancarlo. Si quisiéramos identificar, no sé, los 3, 4 puntos o diferenciadores más importantes de este tipo de protección, que me parece bastante innovador la perspectiva respecto al otro tipo de controles. Como sabemos, no hay una bala de plata, ¿no? Siempre cada una de estas soluciones, estos controles nos van a brindar pues cierta perspectiva para poder identificar anomalías o identificar problemas de seguridad, un posible ciberataque. Pero ¿cuáles serían los 3, 4
principales beneficios o diferenciadores que tiene Intezer? Claro, lo más importante, que tenemos la mejor detección en Linux cuando tiene que ver con decirte exactamente el tipo de código que es y si es malo o si el código solo es legítimo, lo cual nos deja reducir falsos positivos, y todo esto sin políticas o reglas que tienen que configurar manualmente, y menos gastos en general, en costo interno de trabajo, de tiempo, para poder hacer todo ese trabajo que hacen en nuestro sistema. Súper, muy bien, muy claro para todos. Pues chicos, no quisiera más que agradecerles la atención y la verdad es que fue una charla muy interesante. Invitar a la gente a que en caso de que estén interesados en realizar alguna, pues en alguna demostración ya particular o resolver alguna duda pues más puntual tal vez sobre su infraestructura, pues estamos aquí a total disposición, podemos tocar base con el equipo de Intezer cuando lo deseen. Y bueno, una gran ventaja de poder platicar con ellos es que hablan español, como pueden ver, a pesar de que están del otro lado del mundo. Y además, Giancarlo, bueno, está en Estados Unidos y podemos tener una charla prácticamente en cualquier horario, ¿no? Entonces, estamos totalmente a su disposición. No me resta nuevamente más que agradecerles mucho, Giancarlo, Nadia, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y gracias a todos por participar. Muchas gracias. Y gracias a todos. Estamos charlando seguramente dentro de 15 días. Los invitamos a que nos acompañen. Estaremos haciéndoles llegar invitaciones. Adelante, Nadia. Perdón, el último slide con la información del próximo webinar. Giancarlo, si puedes compartir. Claro. Perdón, ahí va. Muchísimas gracias. Gracias, Nadia. Justamente queremos invitarlos. Vamos a estar hablando sobre visibilidad y control total de datos sensibles y confidenciales a través de un aliado más que nos estará acompañando. Nuevamente, muchas gracias a todos. Que tengan una excelente resto de semana. Hasta luego. Gracias, igualmente. Gracias.